No estoy listo. Es una de las frases más comunes entre personas que conocen a Jesús, pero que parecen tan ocupadas que arrepentirse y entregarse a Él pasa a ser una tarea sin fecha, sin propósito, como si esperásemos a ser aptos para vivir una vida para la que nadie está realmente preparado. Pues pensándolo bien, ¿qué sentido tiene esperar a ser perfecto para tomar la mano de quien nos perfecciona? En Hechos 16 se narra la historia del segundo viaje misionero de Pablo, y aunque este espacio no es acerca de su vida, su ministerio es importante para conocer a una de las mujeres poco mencionadas de la Biblia, y cuya mención, a pesar de ser breve, resulta sumamente poderosa. Para este momento de la historia, Pablo sentía el deseo de llevar el Evangelio a nuevas regiones, y Dios fue dirigiendo su camino de manera particular, pues una noche le dio una visión de un hombre macedonio que le rogaba pasar por ahí y ayudarlos. Hechos 16 del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es evidente y sumamente providencial que Dios los estaba mandando a Macedonia con tanta urgencia que no podían hablar palabra en algún otro lugar. Esta es una idea que retomaremos más adelante. Hasta entonces, el Evangelio se había extendido principalmente por regiones de Asia Menor y pequeñas partes de África. Es por esto que el mandato de Dios hacia Pablo significó un acontecimiento histórico, pues era la primera vez que el mensaje de Jesucristo llegaba a Europa. Ahora, es importante mencionar que en el Imperio Romano existían muchas regiones, dioses y cultos. Se encontraban acostumbrados a que hubiera diferentes creencias. Sin embargo, lo que Pablo llevaba en su corazón significaba una fe relativamente nueva, que implicaba desafiar costumbres y la manera en la que la sociedad entendía la autoridad de un Dios. Aún con eso, Pablo permaneció y llegó a Filipos, una ciudad romana en la que no había sinagogas. Tomando en cuenta que ese era el lugar al que Pablo se dirigía primero al visitar una ciudad, podemos inferir que quizá no había suficientes judíos como para que existiera una sola. Por esto, en el día de reposo, Pablo fue a un río de la ciudad, donde se reunían algunas mujeres para orar. Este fue el primer contacto que tuvo con las personas de aquel lugar. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Retomando la idea de la urgencia con la que Dios lo había enviado ahí, es preciso imaginar el panorama tan hermoso del momento. Un misionero que se dirigía con urgencia a una ciudad que necesitaba ayuda, con tanta prisa que no podía detenerse en algún otro lugar. Y cuando llega, encuentra un grupo de mujeres orando. Al primer lugar al que Dios lo envió para presentar el Evangelio en un nuevo continente, fue a un sitio lleno de mujeres que, a pesar de estar frente a un río, demuestran tener sed. Versículos 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Ahora, podemos pensar que Lidia conocía y adoraba al Dios de los judíos, pero aún no conocía la historia de Jesús. Lo realmente sorprendente es la manera en que respondió cuando escuchó el Evangelio. No encontramos dudas prolongadas, resistencia ni intentos de posponer su decisión. Pareciera que su corazón había estado esperando ese momento, como alguien que ha caminado durante mucho tiempo con sed y finalmente encuentra agua. Lidia recibió con prontitud la verdad que le estaba siendo revelada. Quizá por eso resulta tan significativo que Dios dirigiera a Pablo con tanta urgencia a Macedonia,
Entre las personas que aún no conocían a Cristo, había una mujer que lo buscaba sinceramente, y Dios, que conoce los corazones, se aseguró de que el mensaje llegara hasta ella. Y aunque Lidia aparentemente no tenía carencia alguna, pues el comercio de púrpura señalaba una buena posición económica y social, la oración formaba parte de su vida. Dios abrió su corazón llevando el agua viva del Evangelio a una mujer que estaba lista para recibirla. La respuesta de Lidia no se quedó en una emoción pasajera. Después de creer, fue bautizada junto con los de su casa y abrió las puertas a su hogar para hospedar a Pablo y a sus compañeros. La mujer que había abierto su corazón al mensaje ahora abría también su casa para la obra de Dios. Su fe no se manifestó únicamente en palabras, sino en acciones concretas, demostrando que una vida entregada a Dios nunca es un árbol sin frutos. Lidia entendió que encontrarse con Cristo no era simplemente adquirir un nuevo conocimiento, sino permitir que esa verdad transformara la manera en que vivía y servía, y que ese amor solo era la correspondencia hacia su Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y es aquí donde la historia de Lidia se vuelve tan desafiante para nosotros. Muchas veces pensamos que debemos esperar el momento perfecto para acercarnos a Dios. Creemos que primero debemos de entenderlo todo, resolver nuestros problemas o sentirnos preparados para entregarle nuestra vida. Sin embargo, cuando Lidia escuchó el Evangelio, no pidió más tiempo ni puso condiciones o esperó la pobreza, la enfermedad o la vejez para seguir a Cristo. La misma mujer que había buscado a Dios respondió con fe cuando escuchó la verdad acerca de Él. No esperó a estar lista. Comprendió que aquel encuentro era precisamente lo que la prepararía para todo lo que vendría después. Ella no conocía a Jesús, no había escuchado el Evangelio y ni siquiera tenía acceso a la verdad que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, Dios movió circunstancias, dirigió a Pablo a una nueva región con urgencia y abrió caminos atravesando continentes para que el mensaje llegara hasta ella. Lidia tenía sed, pero aún no tenía el agua. Nosotros, en cambio, tenemos el agua del Evangelio al alcance de nuestras manos. Conocemos quién es Jesús, hemos escuchado su mensaje y podemos acercarnos en cualquier momento a su presencia. Pero seguimos diciendo, no estoy listo. Y esto marca un contraste enorme. Lidia recibió con gozo una verdad que acababa de conocer, mientras que nosotros en ocasiones postergamos una verdad que hemos conocido durante años. Esta historia nos recuerda que no necesitamos esperar a sentirnos preparados para acercarnos a Dios. Si esperamos estar completamente listos, probablemente seguirá siendo un plan lejano en el que no trabajamos. El agua viva está delante de nosotros. La pregunta no es si estamos listos para beberla, sino si estamos dispuestos a hacerlo. Y realmente nuestra sed es suficiente como para permitir que Dios abra nuestro corazón para llevar una vida fructífera. Hasta aquí, aceptar la verdad y por ende Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, parece sencillo y hasta cierto punto resulta ilógico pensar que alguien no quiere beber. Pero la historia de Lidia tampoco nos enseña que seguir a Cristo sea una decisión pequeña. Al contrario, entregar nuestra vida a Dios es uno de los compromisos más grandes que podemos asumir. Implica confiarle en nuestros planes, permitir que transformen nuestro carácter y aprender a caminar conforme a su voluntad. Quizá por eso muchas personas sienten temor y piensan, no estoy listo. Pero la pregunta es, ¿alguna vez lo estaremos realmente? Lidia no se aferró más a la posición de la que gozaba. No creyó porque supiera que el camino que la guardaba fuese sencillo. Creyó porque había encontrado a aquel que caminaría con ella y sin importar la distancia, le daría de beber. En ese sentido, el Evangelio no es una invitación a cargar solos con el peso de una nueva vida, sino la invitación a caminar junto a Cristo, mientras Él nos transforma día a día, a no esperar a ser lo suficientemente fuertes para beber el agua que desde lejos ha venido con urgencia a fortalecernos. Filipenses 1 del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.